Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri ekitaldi honetara, emakume zientzialariak atzo eta gaur. Aurten laugarren edizioa ospatzen dugu, eta hori posible izan da zuei esker ekitaldia sustatzeagatik, eta noski gure emakume zientzialariei esker. Celebramos la cuarta edición de la actividad Científicas de ayer y de hoy, y os quería agradecer a todas y a todos vuestra asistencia a lo largo y vuestro apoyo a lo largo de estos 4 años y en especial a las mujeres investigadoras que han participado en estas 4 ediciones. Hoy tenemos aquí con nosotras a 5 mujeres que han venido a poner voz a la ciencia en femenino. ¿Sabíais que en la UPV hay más mujeres graduadas que hombres en grados científicos? Incluso que hay más mujeres que se doctoran que hombres en el campo de la ciencia. Y sin embargo, ¿por qué todavía a día de hoy la ciencia se escribe en clave masculina? ¿O por qué encontramos a muchos más hombres que mujeres en puestos de responsabilidad en el ámbito científico? Incluso, ¿por qué la sociedad conoce a más hombres científicos que mujeres? Bueno, desde Emakumeak Zientzian queremos revertir esta tendencia. Queremos que esto cambie y por eso estamos hoy aquí. Por eso están hoy aquí ellas, 5 mujeres científicas que realizan investigación puntera en centros de investigación y universidades de nuestra ciudad, de Donosti. Han venido a hablarnos de su trabajo y, como ya es habitual y tradición, han venido también a homenajear a una mujer científica del pasado. Y, bueno, sin más dilaciones, os dejo con Camila Vesga, que viene del Centro Tecnun. Buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Camila Vesga y hoy les voy a presentar a Inés Mejía. Entonces, primero pues me presento yo. Soy de Colombia, allí hice el grado de Ingeniería Biomédica. Trabajé un par de años y luego vine aquí a San Sebastián, vine a hacer el máster, continué mi doctorado en el grupo de tejidos de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra y actualmente sigo en ese grupo soy investigadora postdoctoral actualmente. Y bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hace el grupo en Tecnun, ¿no? Entonces nosotros hacemos modelos in vitro, modelos de laboratorio, para modelar diferentes tejidos y diferentes enfermedades que pues traen estos tejidos. Yo especialmente me dedico a lo que es el músculo esquelético, que es el músculo en general que conocemos, y podemos dividirlo en 2 partes. En un 2D, que simplemente es como una fibra muscular, que es la unidad básica de lo que sería el músculo, o lo podemos dividir en 3D, que ya es como todo el cacho del músculo, ¿no? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y a mí qué? O sea, ¿para qué es esto? Entonces yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué porcentaje ustedes creen que tenemos de músculo? ¿Un 20%? ¿No? ¿Un 40%? Vale. Pues los de 40 al final reclaman un premio. Entonces, efectivamente, tenemos un 40%, es un montón. Entonces, esto participa en la respiración, la locomoción y muchos otros procesos. Por eso es la importancia de que nosotros podamos estudiar este tejido. Entonces, yo aquí les traía un poco de lo que hago mi día a día. Entonces, ustedes ven, tenemos una fibra muscular y lo que yo hago es estimularla, estimularla y analizar cómo se contrae, cómo se mueve. Entonces, de acuerdo a estas curvas y a lo que salgan estos resultados, yo puedo decir, vale, está bien, está mal, puedo simular algo, puedo no. Y esto es básicamente lo que hago en mi investigación. Existen infinidad de aplicaciones para este tipo de estudios. Digamos que la más cercana o la que más nos podría sonar es, por ejemplo, una persona que necesite un trasplante o haya tenido algún accidente y necesite curarlo. Pero también existen otras aplicaciones bastante innovadoras, por ejemplo, biorobots. Entonces, tenemos músculos que mueven este robot. O también algo muy reciente, que es la creación de carne artificial. O sea, en vez de un animal, pues en el laboratorio podríamos crear la chuleta de la sidrería, ¿sí? Entonces, pues, no confíen, ¿no? Entonces, pues, hoy quería presentarles a Inés. Ella es
botánica más representativa del siglo XX y uno de sus mayores descubrimientos, o lo que ella se sentía más orgullosa, precisamente lo hizo en mi país, en Colombia, y pues quería presentarles. Ella nació en Estados Unidos, padre mexicano, madre americana, y a los 9 años sus padres se divorcian, tiene una infancia bastante solitaria. Luego, a los 17 años, su padre le pide que regrese a México, él cae enfermo, entonces ella se hace cargo como de los negocios familiares, del rancho. Luego ella se casa 2 veces con Germán Lu, que muere a los 6 años después, y luego con Agustín de Reigadas, que de él se divorcia, él toma malas decisiones, pues digamos que él se hace cargo del rancho, este rancho quiebra, se divorcian, y ella cae en depresión, o sea, dice, esto ya no aguanto más. Entonces se muda a San Francisco buscando ayuda médica y aquí es donde encuentra el montañismo, o sea, le gusta ir al monte, pasear y se une al Sierra Club, que es uno de los clubes de los que las primeras sociedades que empiezan a decir, hey, hay que crear movimientos medioambientales, crear parques, lugares reservados. Y aquí encuentra su amor por la botánica. Entonces, a los 51 años, o sea, 51 años, se inscribe a la universidad a estudiar botánica en la Universidad de Berkeley. En 1928 realiza su primera expedición y la última la hace en 1938. En estos 13 años, ella viaja desde Alaska hasta Tierra del Fuego en Argentina, sola. O sea, esos son 48.000 kilómetros, o sea, 51 años, siglo XX, o sea, pensemos en eso. Y luego, pues bueno, en 38 muere por cáncer de pulmón, que pues ya no se pudo tratar. Entonces ahora les quería contar, digamos, diferentes anécdotas que ella tuvo a través de estos 13 años. Como les contaba, ella contribuyó a los inicios de los movimientos medioambientales de Estados Unidos. Durante su carrera reunió alrededor de 140.000 especies, de las cuales 500 llevan su nombre. Si ustedes ven los nombres de las plantas, el Mexiae es en honor a su nombre. Y siempre le movía pues, todo el tema de que talaban los árboles o todo el tema ambiental era lo que le movía a ella. Y así recolectaba, o así hacía su investigación, recolectaba las plantas, las secaba y las describía, dónde las encontró, a qué altura, en qué condiciones. Y ella, pues como les decía, tuvo una depresión y ahora decía en su trabajo que tengo un trabajo donde produzco algo real y duradero. Entonces, la anécdota que les quería contar es esta. Ella viajó a Colombia en frontera con Ecuador y su expedición era para encontrar una palmera que describían que era la más alta del mundo. En su viaje, pues por caminos que al día de hoy existen, pero en esa época no existían, tuvieron que hacer una parada porque había una tormenta, se tuvieron que refugiar ella y su equipo y encontraron unas hojas a su alrededor. Hicieron un refugio con estas hojas y al siguiente día ella hizo, bueno, ¿qué serán? Las recolectó y eran los frailejones que conocemos actualmente. De pronto a ustedes no les sonará, pero en Colombia o en Latinoamérica son muy conocidos porque son los principales productores de aguas, lo que alimenta todos los ríos, las fuentes hídricas, son muy importantes. Y no sé si ustedes son muy de TikTok, pero hace algún tiempo se hizo viral un video del señor frailejón Ernesto Pérez, que es un frailejón, la planta, que le enseña a los niños a cuidar el medio ambiente. Les dejo su Twitter por si quieren seguirlo. Y bueno, ella siguió su viaje, siguió en la aventura y por fin encontró lo que más deseaba, que era la palma de cera, la palma más alta del mundo. De hecho, es la palma o es el árbol nacional de Colombia. Y ella decía que insistió a su equipo de seguir la aventura y cuando la encontraron y lo registró, pues decía que comenzaron el viaje de vuelta muy cansados, llegando al anochecer, muy acalorados, muy sucios, pero muy felices. Y yo no tuve que recorrer tanta distancia ni tan difícil, pero yo también conocí la palma de cera. No es mi mejor perfil, no es mi mejor foto, pero es, como ustedes se pueden imaginar, es altísima. Y actualmente pues, en Colombia es el Valle del Cocoral, muy invitados a visitar este árbol. Y ella siempre decía que decidí que si quería conocer mejor el continente sudamericano, lo mejor sería atravesarlo. Y literal, atravesó de punta a punta no solo Sudamérica, sino
todo el continente americano. Y hace algunos años, en el 2019, Google le rindió homenaje con el doodle que ustedes ven aquí en la pantalla. Y para terminar, quería dejarles esta frase que creo que actualmente sigue aplicando a nuestra sociedad, y es que no creo que exista un lugar en el mundo donde una mujer no pueda aventurarse en solitario. Si ustedes ven la imagen, está Inés, entre sus 50 años, en el Gran Cañón, sola, saludándolos. Así que muchas gracias por su atención. Gracias. Ahora, gracias. Ahora los dejo con Eli. Kaixo, arratsalde on guztiei, ni Elisabet Errezabal naiz, eta gaur aurkeztu nahi dizuedan zientzilariari buruz hitz egiten hasi baino lehen, hitz batzuk esango ditut niri buruz. Ni Euskal Herriko Unibertsitateko eta Donostia International Physics Centerreko irakasle eta ikertzailea naiz, bertan hasi nuen nire ibilbide zientifikoa, doktoradutza egin nuen kimika teorikoan, eta 2008an bukatu nuen. Ondoren, Europako laborategi batzuetan lan egin nuen, hala nola Frankfurteko Goethe Unibertsitatean edo Pariseko Ekol Politeknikoan, eta 2015an Euskal Herriko Unibertsitatera itzultzeko aukera izan nuen. Lehen da bizi, farmazia fakultateko irakasle gisa, eta gaur egun 2018az geroztik kimika fakultateko irakasle eta ikertzailea naiz. Kimika fisikoa irakasten dut eta polimeroak eta material aurreratuen sailean lan egiten dut. Beti ere, kimika teorikoan jarraitzen dut egiten nire ikerketa. Kimika teorikoan, normalean laborategian egingo genituzkeen esperimentuak ordenagailu bidez simulatzen ditugu. Horretarako behar dugun informazioa interesatzen zaigun sustantziaren egitura kimikoa da. Eta hortik hasita gure modeloak eraikitzen ditugu, simulazioak egiten ditugu, eta esperimentua laborategian egingo bagenu zer gertatuko litzateken aurresan dezakegu. Dakizuen bezala, dena gure inguruan atomoz osatuta dago. Arnasten dugun airea, oxigeno, nitrogeno, hidrogeno atomoak dira, materialak atomoz eginda daude eta gu atomoz eginda daude. Baina atomo horiek ez daude edozein eratara kokaturik bata bestearen gainean naspilatuta. Sustantzia bakoitzak bere atomoak ordena konkretu batean dauzka. Egitura kimikoa deitzen diogu horri. Begira, adibidez, hau izango litzateke guk jaten dugun gatza. Gatzak egitura kimiko kubikoa dauka. Sodio eta kloroz osatuta dago, sodio bat 3 klorori lotuta dago, lotura luzera konkretu batekin eta angelu konkretu batekin. Hau da bere egitura kimikoa. Edo, beste adibide bat, azukrea, guk jaten dugun azukrea, oxigeno atomo bat eta 5 karbono atomok osatzen duten eraztuna da, eta bertan karbono bakoitza beste oxigeno bati edo beste karbono bati lotuta dago. Beti lotura luzera konkretu batekin eta angelu konkretu batekin. Hau izango litzateke bere egitura kimikoa. Egitura kimikoa oso informazio garrantzitsua da orokorrean kimikariontzat. Sustantzia baten egituratik hasita hasten dugu askotan gure ikerketa. Eta gaur aurkeztu nahi dizuedan, ikertzaileak bere bizitza eman zuen proteinen egitura kimikoa ebatziz. Dorothy Crowfoot Hodgkin da gaurko ikertzailea. Dorothy Alkairon jaio zen, 1910ean, eta txikietatik Erresuma Batuan hazi eta hezi izan zen. Eskolara joateko aukera izan zuen, eta bertan kimikako klase batzuk ere edukitzen zituen. Horratzean 2 neskato ikusten dira, eta horietako bat da Dorothy. Bertan, ikusi ahal izan zituen lehendabizikoz kupre sulfatozko kristal ederroiek, eta kimikarekiko grina piztu zitzaion. Bere familiak interes hau elikatu nahi izan zuen, eta 15 urte zituenean bere amak liburu hori oparitu zion, William Bragena. Bertan, idazleak teknika berritzaile bati buruz hitz egiten zuen, X-izpiak. X-izpien bidez azaltzen zuen nola horrelako kristaletan atomoak zehazki nun dauden ikus daiteken. Horrelakorik ezin zen egin ordura arte, eta Dorothy txundituta gelditu zen. Erabaki zuen kimika ikasiko zuela. Esan eta egin, Oxford Unibertsitatera joan zen kimika ikastera. Garai hartan, Oxford Unibertsitateak neskak onartzen zituen bere ikasleen artean. Ez zuten bizitza bereziki erreza unibertsitatean. Hala eta guztiz ere, 1932an, Dorothyk bere ikasturteko espedienterik hoberenarekin bukatu zituen kimika ikasketak. Berak,
X-izpietan interesatuta jarraitzen zuen. Eta oso teknika berritzailea izaki Oxford Unibertsitatean ez zegoen aditurik. Eta Cambridge Unibertsitatera joatea erabaki zuen. Bertan, Bernal irakaslearekin doktoradutza egitera. Bernalek X-izpien teknika proteinen egitura kimikoa ebazteko erabiltzen zuen. Eta horretan aritu zen Dorothy bere doktoradutzan zehar. Berak pepsina izeneko proteina txiki hau hartu zuen aztertzeko. Eta bere atomo guztiak nun zeuden ebatzi zuen X-izpien teknikari buruz, teknikaren bidez. Horrela ikusita, proteina txikia dirudi, hau irudi eskematiko bat da, baina hemen atzean dagoena, hau da, 2720 atomo, bolatxo hauetako bakoitza, atomo bat da, eta bakoitzaren kokapen zehatza aurkitu zuen Dorotik. X-izpiak proteinetan aplikatzean ikerketa alor berri bat zabaldu zuten Bernal eta Dorotik. Aintzindariak ziren erabat, mundu osoan horrelako zerbait egiten. Eta doktoradutza bukatu zuenean, horren ondorioz, Oxford Unibertsitatean kontratatu zuten Dorothy ikertzaile eta irakasle bezala. Dorothyren ibilbidean ezaugarri garrantzitsuenetako bat, hau da, beste adituek ezinezkotzat edo zailegintzat jotzen zituzten egiturak aukeratzen zituen berak. Eta X-izpien teknika egokitzen zuen, moldatzen zuen eta zabaltzen zuen, berak nahi zuen egitura ebatzi ahal izateko. Horrela, oso zailak ziren egiturak aurkitu zituen. Hala nola, kolesterola, penizilina, B12 vitamina, insulina, eta horrekin bere garaiko gizartea aldatu zuen. Nola liteke egitura kimiko bat ebaztetik gizartea aldatzera? Leheno esan dizuet, kimikariontzat egitura kimikoa ezagutzea oso informazio garrantzitsua dela. Zergatik, besteak beste, sustantzia baten egitura kimikoa ezagutzen dugunean, laborategian produzitzeko gai geralako, kantitate handitan. Adibidez, da hemen vegetarian horik. Begiran badago bat. Zuk B12 vitaminako pastilla bat hartuko duzu egunero. Ezta? Bai, hala da. Eta pastilla hori produzitu dezakegu bere egitura kimikoa ezagutzen dugulako. Hori jakinda, ez da zaila imaginatzea zein izan zen penizilinaren egitura kimikoa aurkitzea. Penizilina lehenengo antibiotikoa. Aurkitu eta handik urte gutxitara Dorotik bere egitura ebatzi zuen. Horrek esan nahi izan zuen, penizilina naturatik erauzi ordez, kantitate txikitan erauzi ordez, kantitate handitan produzitzeko gai izan ginela. Horrela gizarte guztiari zabalduz. Begira ze urte zen. 1945, Bigarren Mundu Gerra bukatu berri. Garai hartan, jendea, infekzio batez hiltzen zen, gehien bat gaixotasunak, baina gehiago hiltzen zituen infekzioak. Estimatzen da gaur egun penizilinak 200 milioi pertsona salbatu zituela. Eta hori, Dorothyren lanik gabe ez litzateke posible izango. Antzeko zerbait gertatzen da insulinarekin. Hori da insulinaren egitura. Txikia dirudi, sinplea. Dorotik 34 urte pasa zituen, bere egitura ebazteko. Insulina, osasuntsu gauden pertsonek produzitzen dugun hormona bat da, bizitzeko beharrezkoa. Baina bat motako diabetesa daukaten pertsonek hartu egin behar dute, egunero, kanpotik. Eta hori, produzitu dezakegu bere egitura ezagutzen degulako. Aurkikuntza guzti hauen ondorioz, Dorotik 1964ean Nobel saria eskuratu zuen. Hemen daukazue Dorothy bere Nobel saria jasotzen. Erresuma Batuaren historian, Nobel saria jaso duen emakume bakarra da gaur egun oraindik Dorothy, eta normala dan bezala oihartzun handia izan zuen berri horrek garaiko gizartean. Komunikabideek horrela jaso zuten berria. Oxfordeko etxeko andre batek Nobel saria eskuratu du. 3 umeren amak Nobel saria jaso du. Egia da. Dorotik 3 ume zituen, bere kargu gainera, bere senarra atzerrian bizi zelako. Atzerrian lan egiten zuen behintzat. Eta ez hori bakarrik, Dorotik artritisa zeukan baita ere. Begira nola dauzkan eskuak. Eskuak txikituta dauzka, artritisa jota. Eta berak lanean jarraitu zuen ala ere, jubilatu zen arte. Eta jubilatu ondoren ere, naiz eta gurpildu aulkian egon, bere hitzaldiak ematen eta bidaiatzen jarraitzen zuen. Dorotik bere bidean aurkitu zituen oztopoetako asko dagoeneko ez daude. Unibertsitate guztietan, neskak, berdintasunean ikasten dugu. Eta emakume batek Nobel saria jasotzen duenean, inori etzaio bururatzen horrelako izenbururik jartzea berriari. Baina beste oztopo batzuk oraindikan aurkitzen ditugu gure bidean. Begira. Hemen ikusi dezakegu Euskal Herriko Unibertsitatean, ibilbide zientifikoan zehar dauden
postu desberdinetan dagoen emakume eta gizonezkoen portzentaia. Hasieran, doktoradutza egiten dugunean, eta doktoradutza ondorengo, lehenengo kontratuetan, berdintasuna lortu dugu, neskak pixka bat gorago gaude. Hori duela urte batzuk etzen horrela, egindako lan itzelari esker da gaur egun horrela. Baina, ardura gehiagoko postuetara joaten geran enean, eskubiko aldean, lidergoa eskatzen duten postuetan, emakumeen portzentaia jetxiz doa. Hau gertatzen da, normalean, Dorotik bezala, emakumeok aurrak dauzkagunean. Gure familiaren zaintza eta gure lana uztartu behar ditugunean, aurkitzen dugu gure beirazko sabaia. Emakumeok zientzian dagokigun lekua eukiko baldin badegu, familia eta lana bateragarri egiteko politikak behar ditugu. Eta horrela, maila guztietan, zientzia izango da nesken kontua. Eskerrik asko guztia. Orain, Amaia Iturrosperekin, utziko zaituzte. Mil esker. Kaixo Chaldeón. Bueno, yo soy Amaia y hoy os voy a hablar de la mujer que está considerada la madre de la química moderna, Marianne Pierret-Puls, también conocida como Marianne Lavoisier. Bueno, yo soy Amaia, me licencié en químicas en el 2008, hice un máster en nuevos materiales en el 2010 y gracias a una beca predoctoral del Gobierno vasco pude cursar mi tesis doctoral y me doctoré por la Universidad del País Vasco en el 2013. Tras terminar la tesis doctoral, la verdad es que no sé si por mi experiencia en la tesis, por el momento de crisis que vivía el país o por qué, pero no veía mi camino siguiendo una carrera científica como tal, de ir de postdoc, de aquí para allá. Intenté buscar otro hueco en la ciencia que pudiera cuadrar en ese momento un poco más conmigo y desde el 2015 estoy trabajando como técnica de los laboratorios de rayos X del grupo de polímeros y materia blanda del Centro de Física de Materiales aquí en San Sebastián. Esta es la foto más actual del grupo. En él encontraremos 4 técnicos, 3 de ellas chicas, o sea que el perfil de técnico hoy en día es un perfil en el que trabajan muchas mujeres. Yo siempre digo que tengo 2 niños biológicos, que se llaman una Shinaya, y luego tengo 3 niños científicos, que son los instrumentos de los que me hago cargo todos los días, que son el Wide Angle X-Ray Scattering, el Small Angle X-Ray Scattering y el Light Scattering. Tanto el WAX como el SAX trabajan con rayos X y el Light Scattering trabaja con un láser, con luz. Y los 3 instrumentos se utilizan para la caracterización estructural de los materiales. Ahí tenemos un esquema de lo que se mide con cada instrumento y con el WAX medimos cosas muy pequeñitas, todas estas estructuras de las que nos ha hablado Eli ahora hace unos minutillos. Cosas de la escala del nanómetro. No sé si sabéis qué es un nanómetro. ¿Os sabéis una idea? Si cogéis un metro y lo dividís en 1 millón de cachitos, cada cachito es un nanómetro. Estamos hablando de cosas muy pequeñas, ¿vale? Si luego nos vamos a cosas un poco más grandes, como en el orden del 10, 100 nanómetros, tendríamos que usar el SAX. Y el Light Scattering se utiliza para determinar el tamaño o las dinámicas de las partículas en dispersión en un líquido o así. Mi día a día consta, me hago cargo del mantenimiento de los equipos, de que no falte nada en el laboratorio para poder hacer los experimentos. También hago los experimentos, trato los datos y tomo parte en las discusiones científicas, tanto pre-medidas para definir lo mejor posible los experimentos que se van a hacer, como post-medidas para poder discutir los resultados obtenidos. En los últimos años, la verdad es que hemos tenido un montón de colaboraciones, he podido medir un montón de materiales muy diversos y los colaboradores han considerado que mi trabajo ha sido lo suficientemente importante como para incluirme en publicaciones en revistas de alto índice de impacto. ¿Y qué hago yo ya aquí? Eso le pregunté yo a Itoia, la coordinadora de Mexion, cuando me propuso dar esta charla. Digo, yo tampoco tengo nada, no investigo nada en concreto, tampoco puedo hablaros de células, ni de músculos, pero bueno, y me dijo, pero Amaia, ¿por qué no? Y dije, pues también, ¿por qué no? ¿No? Y la verdad es que el perfil de técnica quizá no sea el perfil que se lleva en las medallas, los Nature, los Science.
los Nobel, pero diría que agilizamos mucho la investigación y también pues, ayudamos y hacemos el día a día de los investigadores pues, mucho más fácil. Entonces, pues... Y ya paso a hablaros de Marianne. Y la verdad es que según he ido informándome sobre la madre de la química, he encontrado cierto paralelismo entre el trabajo que desarrolló ella en los laboratorios de su marido y el de una técnica de hoy en día. Entonces, bueno, a ver si vosotros también encontráis ese paralelismo. Marianne nació en 1758 en Montbrión, Francia, y el día del mes no lo iba a contar, pero habiendo nacido un 20 de enero y estando en San Sebastián, pues hay que decir que ha nacido un día de San Sebastián. A los 3 años, huérfana de madre, fue enviada a un convento y allí pudo estudiar inglés, latín, dibujo, y ya veremos cómo estas 3 asignaturas serán muy importantes en su desarrollo profesional. A los 13 años volvió a casa y fue pedida en matrimonio por un conde, el conde de Amerval. La verdad es que no he encontrado ninguna foto del tal conde, pero tenía 52 años y Marianne lo describía como un tonto, ogro y insensible rústico, o sea que buena piecita no sería el tal conde. Entonces su padre, para evitar este matrimonio, le pidió por favor a su colega Antoine Lavoisier, que tenía 28 añitos, ya se acercaba un poco más a la niña, a ver si se podía casarse con su hija. Este aceptó y el 16 de diciembre de 1771 se casaron. Pero entonces Antoine era abogado, economista, trabajaba para la Fermier Generale, era también administrador de la pólvora en el Arsenal del París y también era miembro de la Academia de la Ciencia. Entonces, bueno, pues tenía una carrera ya bien avanzadita. Marianne era jovencita, pero empezó a interesarse por la química y empezó a tomar clases de los colegas de su marido, como Bouquet o Gingerbread. Antoine, digamos que, en general el matrimonio Lavoisier manejaba buena economía, entonces eran capaces de hacer un laboratorio en su propia casa y esta imagen era muy habitual. Estaba aquí Antoine con sus colegas haciendo los experimentos y en una esquina del laboratorio encontraríamos a Marie tomando notas, ¿vale? Marianne, digamos que asistía a su marido en el laboratorio. Anotaba las observaciones, dibujaba diagramas de sus diseños experimentales y organizaba todo, editaba todo, se lo dejaba todo en bandeja a su marido. Y todo esto ayudó a que pues, su marido entendiera mejor todas sus metodologías y todos sus resultados. Por otro lado, Marianne era la única en el ámbito que se movían que conocía el inglés. Entonces se hacía cargo de todas las traducciones de las publicaciones que llegaban desde Europa, sobre todo desde Inglaterra, y fue muy importante la traducción que hizo del ensayo de flogisto de Richard Kirwan. Por aquel entonces todavía la química se basaba en la alquimia y la teoría del flogisto decía que un material que combustionaba tenía un elemento que se llamaba flogisto que cuando combustionaba se iba al aire y el material se quedaba sin flogisto. Pero esto al matrimonio Lavoisier nunca les gustó, esta teoría nunca les convenció. Y al Marianne hacer una traducción, no una traducción literal, sino una traducción crítica de este ensayo del flogisto, donde a pie de nota anotaba todos los fallos químicos, errores estructurales que veía en el mismo ensayo, hizo que su marido ya se convenciera de que la hipótesis no era correcta y orientó sus investigaciones hacia la combustión y el el descubrimiento del oxígeno. Así, en 1789 se publicó el Tratado Elemental de Química. Este tratado es la primera vez que, digamos, la primera publicación en la que se habla ya de la química moderna de hoy en día, nada de alquimias, nada, cosas demostradas en el laboratorio y con los experimentos. En él se habla por primera vez de los elementos, de la ley de la conservación de masa y del oxígeno, de su aislamiento, y se dejó ver también que el aire estaba compuesto por diferentes gases. Pero en 1793 la Revolución Francesa llegó a su reinado más oscuro, al reinado del terror, que le llamaban. Y tanto Antoine como el padre de Marianne fueron acusados de traición y los llevaron a la cárcel. Por mucho que Marianne y Antoine intentaron salvar, digamos, a su marido y a su padre pues de la muerte, digamos, pues no lo consiguieron y el 8 de mayo de 1794 tanto Antoine como su padre fueron ejecutados en la guillotina.
Y en una carta que Antoine, en la última carta que Antoine escribió desde la cárcel a Marie, decía esto: yo ya he cumplido con mi tarea, pero tú, que todavía tienes derecho a esperar una larga existencia, no la desaproveches. Y así lo hizo. La revolución se llevó todo lo que tenían los laboratorios de los Lavoisier, todas las anotaciones, todos los cuadernos, vaciaron todo. Aún así, Marianne durante años estuvo recopilando toda la información posible, ordenándolo todo, editándolo todo, y en 1803 publicó en honor a su marido y en nombre de su marido Memorias de Química. En el único sitio que podemos ver el nombre de Marianne como firma es en las ilustraciones que ella misma hacía de todos los materiales y de todos los montajes que se hacían en los laboratorios de los Lavoisier, que la verdad es que cuando los descubrí me sorprendieron mucho porque están súper bien ilustrados, la verdad. Y termino mi charla con este retrato del matrimonio que les hizo su amigo Jacques-Louis David, y en él queda en evidencia, bueno, aparte que la pasión que sentía el matrimonio uno del otro y de la ciencia o la química, porque están rodeados de cosas, materiales, químicos, queda yo creo que en evidencia que Marianne siempre estuvo ahí. Es decir, Marianne no estaba en un cuartucho, su marido le dejaba las notas, ella lo pasaba limpio y se cogía a su marido la autoría de todo, ¿no? Marianne estaba en el laboratorio. Todos los martes en casa de los Lavoisier se hacían reuniones científicas donde Marianne estaba también. Después de muerto, Marianne siguió haciendo esas reuniones científicas. Marianne iba a tomar café con sus amigas y les hablaban de ciencia, de química y digamos que difundía la ciencia allí donde iba. Y por todo ello, por sus ilustraciones, sus traducciones, su estar ahí en el momento siempre presente, hoy en día está considerada la madre de la química moderna. Eskerrik asko. Muchas gracias. Toban ja hitza pasako jo, Olatzi. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, ni Olatz Peregrinazpre naiz, ikerlaria eta irakaslea informatika fakultatean, hemen Donostian, EHUn, eta informatikaria naiz. Ikasketa, goi mailako ikasketa guztiak informatika fakultate berdinean egin dituen, baina, bueno, eskapadatxo batzuk egin dituen, urte bete Erasmusen Eskoziara, gero Australiara, tesian zer, ondo. Ikerketa, isatalean egin dut hasieratik, nire ikerketa ibilbidea hasieratik, eta, bueno, isatalea hitz zentroaren talde bada. Eta zer egiten dugu isataldean? Bueno, talde disiplinartekoa da. Bai, batez ere, hizkuntzalariak eta informatikariak gara. Eta esango zuen, bai, nasketa oso arraroa gea hori horrela da. Eta, bueno, guk ikertzen duguna hizkuntzekin, bai, eta modu konputazionalen, hizkuntzalaritza konputazionala itzen diote batzuk, hizkuntzaren prozesamendua beste bat. Bueno, batzuk esan izan dute, euskara erakusten diogula ordenagailuei. Bueno, holako zer. Nire ikerketa lerro nagusiak itzulpen automatikoa izan dira eta genero alborapenari heldu diogu berriki. Eta esango zen, genero alborapena prejuicios. Bai, hori, ez? Zer itezu? Bueno, gaur egun adimen artifizialean ereduak daude atzean, ez? Pentsatzen duen eredu bat. Bueno, pentsatzen duen eredu hori entrenatua izan da. Entrenatua izan denean, aurre iritziak ditu. Alborapena dauka. Orduan, egiten duguna da hori aztertu, eta alden neurrian, moztu. Aldala, neutroa izan da adimen artifizial hori ere, eta alborapen horiek ez berregiteko edo. Eta, bueno, itzulpen automatikoan, batez ere, osasun txostenen itzulpen automatikoan ibiltzen naiz, euskeratik gaztelaniara itzultzen nahi dugu, horrela, gure txostenak ere euskera zegoen izateko. Eta berriki hasi gara, bueno, ja, 2 urte, zein hizkuntzaren itzulpen automatikoan. Bai, hartzen dugu bideotik eta testua sortzen dugu, 4 hizkuntzen artean, bueno, lokura bat, beste egun batean hitz egin dezakegu honi buruz.
Eta, bueno, gure ikerketa, lehen esan dizuet, ez, hizkuntzaren prozesamentuaren baitan kokatzen dela, ingelesez NLP edo Natural Language Processing deitzen zaiona. Eta gero aurkeztu nahi dizuet, alor honetan oso garrantzitsua izan den pertsona bati buruz. Pertsona hori Karen Spark-Jones da, emakumea da eta informatikaria da. Karen Spark-Jones aukeratu dut zergatik, berak zeukan eslogan batekin asko identifikatua sentitu izan naiz, eta sentitzen naiz. Eta erak esaten zuen, informatika garrantzitsu egia dela gizonen esku bakarrik usteko. Eta hala da. Itzen guztiet pixkat bera buruz. Bera, 1995 urtean jaio zen, Dorothy tesia egiten ari zen garaian, Eliren Dorothy, Huddersfielden, Ingalaterran baita ere. Bere aita, kimikaria zen, Jones, eta ingelesa zen baita ere, eta bere ama norvegiarra zen, Aida Spark. Bere iria, jaio zen iria eta ez izan iria, hiri tekstil bat zen, Ingalaterrako hiri tekstil klasiko hauetako bat, hau da, hiri langile bat, klase langilea nagusik izegona. Eta, Bigarren Gerra Mundialak bere haurtzaroa asko baldintzatu zuen. Ikasketei dagokionez, lehen hezkuntza edo, oinarrizko hezkuntza esaten dena, zientzitatik egin zuen. Harek esaten zuen, matematiketan etzala oso ona, edo, etzala oso ondo irakasten matematika gara hartan, eta orduan, interes gehiagirik ez. Bigarren hezkuntza hasi zuenean baina, harek ja 12 urtekin erabakizun Cambridgeen ikasi nahi zuela, eta historia. Orduan, aldatu zuen erabat. Eta orduan, institutuan, edo bigarren hezkuntzan ikasi zuen historia inglesa eta frantsesa. Eta gero Cambridgeera juntzan. Elik esan digun bezala, Dorothyren zatezan erreza esan, Oxford, Cambridge antzeko parezido. 25 urte beran dago, baina antzeko parezido. Emakume bakoitzeko 9 gizonezko zeuden. Imaginau proportzioa. Eta, esan dizuedan bezala, historia ikasi zuen 3 urtez. Han graduak 3 urtekoak ziren. Eta gero beste urte bat egin zuen, beste zerbait ikasteko, filosofia. Eta horren baina informatikaria dela esan didazue. Bai. Berak esan du, bera informatika mundura hurbildu zala, istripu hutsa izan zala, informatikara hurbiltza. Bere ikasketak amaituta lanean hasi zan, eta garai hartan emakumentzako ez zegoen lan aukera gehiagirik. Eta ohikoena zan irakasle sartzea. Bere irakasle sartu zan, irakasle izateko inongo formakuntzari gabe. Ez zitzaizkion gustatzen eta esaten du ez zala oso ona. Eta, irakasle zan bitartean, asteburutan Cambridgeera itzultzen zen, bere senarra Cambridgeen jarraitzen zuelako. Eta hone ezagutuzun Margaret Braithwaite deitzen den emakume bat. Hemen ikusi ezake zuenez, ingelesez ez dakizuenei. Berak sortu zuen, barkatu. Botoia erratu nahi. Berak sortu zuen Cambridge Language Research Unit delako bat. Hau da, ikerketa unitate bat sortu zuen, ari gaitz egiten garai baten etzan bat ere ohikoa. Osa emakume berezia zen, beste egun batean hitz egin dezakegu baita ere emakume honi buruz. Baina, emakume honek unitate hau sortzeaz gain, lana eskaini zion Kareni. Eta Karenek onartu. Eta, hemen lan egiten zuen bitartean, tesia egin zuen. Tesia egiten zuen bitartean, ez zuen ordenagailu bat ikutu. Erak etzekien programatzen, ez zeukan ordenagailuekin inongo harremanik. Gaina pentsatu behar duzu, garai hortan, ez zuela ordenagailuak, gaur egun, edonon dauden bezala. Unibertsitate osoan ustut zegoela bat, bere senarrak bazeukala atzipena, baina berak ez. Eta, lan egiten zuten, fakultateko irakasle batzuk kontatzen zuten bezala, beraiek karrera egiten zuten bitartean, zuek pentsatu behar duzu, programatzen zuten txartel batzuetan, txartel perforatua ditzen ziela, zulatuak. Txartel horiek fakultatean nola egiten zuten, hemen Donostin. Txartelak perforatu, Madrilera bidali, Madrilen esekutatu, emaitzak jaso, bueltatu. Eta igual errorea. Hola programatzen zan garai hortan, garai hartakoa da Karen. Orduan, tesian bere esperimentuak egin alizateko, bere senarrak lagundu zion. Bere senarrak programatzen zituen bere esperimentuak eta arek exekutatzen zituen zeukan ordenagailu horretan.
Baina hori da, Karenek ez zeukan ez ezagutzarik eta ez da esperientziarik ere. Eta hori tesia bukatu zunean ikasten hasi zen. Eta ikasi zuen modu autodidakta batean. Ez zegoen interneta, gaur egun bezala, kurtso batean apuntatuta, asko zailagoa zen. Eta modu autodidakta batean, bere senarraren laguntzaz, programatzen ikasi zuen. Programatzen ikasi, eta oso ibilbide oparo auki zuen, ikerketa munduan jarraitu zuen, jubilatu arte. Eta beti ikerlari bezala, etzan irakasle eta ikerlari gutxazan, unibertsitatari lotuta beti, baina proiektuak lortzen baldin bazituen, lortzen zituela. Eta, nik bi ideia nagusi, bere bi asmakizun nagusi edo, aipagarri ekarri izkizue honea. Bere lehengo ekarpen nagusia tesia izango litzateke. Bere tesian, 1974 urtean, linguistikako kontzeptuak eta estadistika, matematikak nahasten, hibridatzen, aitzindaria izan zen. Gaur egun oso ohikoa da, eta noi okurriz, oso normala. Garai hartan ez. Aitzindari izan zen, da urteak pasaziran hori normalizatzeko. Eta bere bigarren ekarpena, edo mundua aldatu duena, IDF metodoa izan da, Inverse Document Frequency, 1972an, eta esango zeta hau. Hau erabiltzen da, dokumentuak sailkatzeko, bilaketak egiteko. Orduan, zuek imaginatu, ditugu 100, 1000, milioika dokumentu, eta nahi dugu bilaketa bat, emakumeak zientzian. Karenek proposatu zuen metodo horri esker, gai izango gineke aukeratzeko dokumentuak esanguratsuak direna emakumeak zientzianekin. Okurritzen zaizue gaur egun non bilatuko zenukete, emakumeak zientzian. Eta zer dago Googleen atzean? Karen IDF. Zue pentsatu behar duzue, weba 1981an sortu zen. Urtebete beranduago 10 web horri zeuden. 2019ko datuetan 1,7 bilioi web horri, baina denak ez ziren aktibo, 200 milioi web horri aktibo zeuden. Oin pixka bat gehiago. Karenen asmakizuna askoz lehenagokoa da. 20 urte lehenagokoa. Weba sortu baina 20 urte lehenagokoa da. Karenen asmakizuna ez zeukan buruan Googleen aplikazio bat. Berarentzako zen ikerketa oinarrizkoa. Baina gaur egun gure oinarrizko bizitzaren parte bihurtu dena. Eta etzan izan hori bere ekarpen nagusia ikerketaz gain oso inplikatua egon zen emakumeak informatika mundura erakartzen. Mundu osoan gertatzen den arazo bada, ez da gure fakultatean ere gertatzen da, oso ikasle gutxi ditugu emakumeak direna. Eta bera oso arduratuta egon zen beti honen inguruan, eta haren esanetan irakasleetan eragin bar degula, irakasleak konbentzitu behar ditugula umeak ere informatikara hurbiltzeko. Eta bukatu nahi nuen, Karen eta bion arteko loturak azpimarratzen, edo markatzen. Biok ikergai antzeko eduki dugu, bera asko azkarragoa da, beste liga bat. Baina, biok eduki dugu interesa informatikan eta hizkuntzan, eta bien lotura. Bera maila igual teorikoago batean, edo, ez? Nerea praktikoagoa izan da nik euskerarekin lan egin nahi nun, eta informatikari entzen orduan esan nuna, bitu, toki polita ikertzeko. Eta, emakumeak informatika munduan ere, asko kezkatzen hauen gai bada, eta berriki, ja bigarren edizioa da, Gladys del Estale sariak sortu zituztela, emakume erreferenteak sortzeko mundu digitalean, eta, azken edizioan saria lortu nuen, erreferente horiek sortzeko. Eta horregatik nago ni hemen. Eta, eskerrik asko. Oine, hitza Raquel Ruiz emango diot. Buenas tardes y muchas gracias por el aplauso. ¿Quién es esta chica tan maja que está aquí con vosotros hoy? Pues mi nombre es Raquel Ruiz Hernández, soy de Burgos, nací un 29 de mayo y además soy bióloga y estoy haciendo aquí en Donosti mi tesis doctoral.
Pues eso, como he dicho... Uy, barcato. Como he dicho, hasta los 18 viví en Burgos, de ahí me mudé a Madrid, donde estudié biología y un máster en terapias avanzadas, y después de un año en Londres me vine aquí con una beca para hacer mi tesis, donde la estoy haciendo aquí arriba en Miramón, en el CIC Biomagune. ¿Qué hago en ella? Bueno, pues con varias técnicas, tengo modelos animales de ratón, células, tejidos animales y distintas técnicas. Lo que hago es estudiar la formación de hueso, no en el estado embrionario, sino una vez ya hemos nacido. Y además, por otro lado, bueno, todos tenemos un esqueleto, pero a veces este esqueleto pues, se rompe, y aunque tiene una capacidad regenerativa muy alta, nuestro cuerpo no es capaz de regenerarse por sí solo y necesitamos implantes de titanio. Pues, ¿qué hago yo también como parte de mi tesis? Intentar mejorar estos implantes de titanio, intentar favorecer esta formación del nuevo hueso. Y por otro lado, si a mí me fue muy fácil encontrar una científica que se llama como yo, Raquel Rachel, bióloga también, y ella nació un 27 de mayo, o sea, 2 días de diferencia. O sea, ¿cuántas mujeres tiene que haber en la historia que nos estamos dejando atrás? Bueno, pues esta es muy importante además porque es se le considera la mujer que inició el ecologismo. ¿Qué hizo principalmente? Bueno, pues aparte de decirnos que a lo mejor el medio ambiente era algo que no estaba a nuestra plena disposición y había que cuidarlo, fue la primera persona que dijo, oye, que a lo mejor todos estos pesticidas que estamos usando a las plantas, a lo mejor hay que tenerlo algo de vigilancia, que no es algo que, vamos a echarlo, y a lo mejor también nos está matando a nosotros y no solo a los insectos. Y bueno, pues ella nace en 1907, su padre tiene una granja, entonces desde siempre, desde pequeña, tiene mucho amor por el medio ambiente, mucha curiosidad, y además le gusta escribir sobre ello. A los 11 años ya le publican su primer cuento. Pero bueno, como buena mujer de la época, cuando se va a la universidad, que estudia estudios ingleses, aunque ella lo que quería estudiar es biología. Pero bueno, en 1929 consigue entrar en biología. ¿Qué llega el problema? Nunca llega a hacer el máster ni la tesis doctoral porque su padre enferma, sus sobrinas se quedan huérfanas, se tiene que ir a casa a cuidar. Pero bueno, una vez muere su padre, estudia las oposiciones estadounidenses y consigue ser la segunda mujer en entrar en el Departamento de Pesca de Estados Unidos, pero además consiguiendo el primer puesto en esa posición. Una vez en el Departamento de Pesquerías, se dedica principalmente a hacer divulgación, tiene su propio programa de radio, pero bueno, sigue muy interesada en el medio ambiente, y en 1941 publica Bajo el viento oceánico, su primer libro. No tiene mucho éxito, pero bueno, ella sigue investigando, sigue interesándose por el medio ambiente, por el mar, porque se preocupa principalmente en lo que he comentado anteriormente, que, oye, ¿qué pasa con el medio ambiente? A lo mejor nos lo estamos cargando y nadie es consciente de ello. Y en 1951 publica El mar que nos rodea. Este libro sí que es un éxito, número 1 en Estados Unidos durante semanas, pero bueno, ella no para, y gracias a este éxito consigue poder dejar ese trabajo en pesquerías y dedicarse plenamente a la investigación y a la divulgación de esta ciencia. En 1957 se empieza a preocupar los efectos de un pesticida que se está usando, es el diclorodifeniltricloretano. Sigue investigando este pesticida y en 1962 publica La primavera silenciosa. En 1958, Rachel Carson recibió una carta describiendo a pájaros cantores cayendo repentinamente de las ramas. La escritora culpó de sus muertes a un pesticida llamado DDT, que los exterminadores habían echado en un estanque cercano. La carta fue el empujón que Carson necesitaba para investigar el DDT. Ya había escuchado a científicos y conservacionistas que estaban preocupados porque el uso desenfrenado del pesticida suponía una amenaza para los peces, aves y posiblemente los humanos. Empezó a hacer preguntas a través de contactos gubernamentales. De sus años trabajando en el Departamento de Pesca de Estados Unidos, preguntó: ¿qué ha silenciado las voces de la primavera? Y nada, a pesar de que le intentan echar abajo todos sus estudios,
ella no frena, sigue intentando que se la escuche. Y bueno, 10 años más tarde, que en España ya se había prohibido el año anterior, en 1972 en Estados Unidos se prohíbe el uso del DDT. El problema, en 1960 la detectan un cáncer de mama, en 1964 muere por la metástasis provocada por ese cáncer. Sigue pasando desgraciadamente ahora mismo, cuando no pueden refutar tus ideas e intentar echarlas abajo con datos, ¿qué hacen? Nos atacan personalmente. Como no se ha casado, a pesar de ser físicamente atractiva, probablemente es comunista. Como si estoy afuera, que entonces el DDT ya no era malo. Pero bueno, no todo es negativo. Afortunadamente, ahora mismo sí que se tiene en cuenta el medio ambiente, es algo que se valora, que algunos al menos intentamos cuidar. Y otra cosa mucho más positiva que dijeron de ella es, dicho de otro modo y telegráficamente, sin la primavera silenciosa hoy seguramente no existiría ni Greenpeace. Y nada, muchas gracias. Bueno, eskerrik asko neskak, benetan placer bat izan da zuei entzutea eta egiten ari zareten izugarrizko lana ezagutzea. Bueno, me he permitido coger unas pinceladas de vuestros discursos, presentaciones, para cerrar el acto de hoy. Y es, bueno, sin el trabajo realizado por las mujeres a las que habéis homenajeado hoy, no conoceríamos la cristalografía de rayos X, que permitió dilucidar estructura de las moléculas como la penicilina o la insulina, que a día de hoy continúan salvando millones de vidas. Quizá tampoco existiría la tan necesaria conciencia medioambiental o los actuales métodos de búsqueda en Internet o la química moderna. Son descubrimientos de mujeres que en muchas ocasiones han estado a la sombra de sus maridos o de compañeros de profesión, y tenemos que poner en valor su trabajo. Merecen un lugar en la historia, un lugar que no nos cabe ninguna duda de que tendréis vosotras 5, estas maravillosas 5 mujeres a las que hemos tenido el placer de escuchar hoy. Raquel, Camila, Eli. Hola. Eta Amaya. Bueno, y terminar. Ellas. Ellas son el presente, pero acordaros que marcarán el futuro y son y serán referentes de niñas, de adolescentes y de futuras generaciones. Para lograr una cultura científica igualitaria tan necesaria, las necesitamos a todas ellas. La sociedad os necesita. Eskerrik asko, neskak.